Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Lleva más de 400 días en la lista de las mejores canciones diarias de Corea del Sur de Spotify. Y es la primera y única canción en alcanzar el puesto número 1 durante 400 días consecutivos en la lista. Felicitaciones, Jimin. Golden se convierte en el quinto álbum de K-pop con mayor permanencia en la lista de álbumes más populares de Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Sube 11 puestos hasta el lugar 234 en la lista United World All-Time Track Chart, con 7.903.000 puntos, superando a I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. Se mantiene como la única canción solista de un artista coreano o K-pop en la lista de esta década. Felicitaciones, Jimin. Jungkook es el primer y único solista de K-pop en pasar 800 días en la lista Global Daily Top Artists de Spotify. Felicitaciones, Jungkook. En Billboard Global 200 de esta semana, se ubica en el número 124. Seven en el número 131. En los Billboard excluyendo a Estados Unidos, Seven está en el número 80. Who en el número 88. En los World Albums, Muse está en el número 12. En Spotify Global Who se encuentra en el número 27. Y Seven en el número 86. Jimin extiende su récord como el primer solista asiático en tener múltiples canciones que permanecen 58 semanas en las listas Billboard Global 200 y Global excluyendo a Estados Unidos en la historia. Sigamos reproduciendo Who y Seven, para que nuestro dúo siga charteando en las principales plataformas musicales. Recuerda que eso suma puntos para las listas Billboard y la permanencia de ambos ahí. Qué grato es saber que Jimin y Jungkook tienen un sólido fandom que los tiene en lo más alto. Felicitaciones a todas y todos que hacen stream diariamente. Ya se cerró la votación de los Video Music Awards. Enviamos toda la energía positiva a nuestro querido Jimin para que pueda llevarse ese premio. La ceremonia se hace mañana 7 de septiembre. Vota por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards por los hombres más guapos del mundo 2025. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como el mejor cantante de K-pop 2025. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como el mejor bailarín 2025. ¿Sabías que? Como era de esperar, las taikacas no están perdiendo el tiempo y están usando su especialidad, que es mentir y editar. Hicieron circular esta imagen dando a entender que la loca, buscadora de atención, estaba con Jimin en esta fiesta que tuvo BTS, junto a su staff en un restaurante después del concierto en Las Vegas en abril de 2022. Utilizando estas imágenes como referencia, que son de agosto de 2022. Ellas ven a la loca en esa imagen difuminada. Pero según ellas este no es su favorito caminando por París junto a la chica. Dicen que no hubo confirmación con la chica de París, la empresa solo se remitió a decir, es la vida privada del artista, porque no había mucho que decir, el hecho estaba confirmado por sí solo. Sacan un artículo malicioso de Dispatch para Jimin, pero olvidan que ese medio afirmó que su favorito y la chica fueron pareja. Las fotos reveladas por un hacker son todas reales, y en cada una se ven abrazados, como una pareja, pero ven a Jimin aparecer cuando se abre un ascensor asustado cuando ve al monstruo, y ellas dicen que fue pareja de esa mujer.
La loca no ha mostrado ninguna prueba que salió con Jimin, solo hace pasar a sus amigos para que la gente crea que es él. Muestra una casa que estuvo albergada, como si fuera la de Jimin, pero se le olvida los detalles. Ejemplo, esta foto que fue tomada en 2021, ella hace creer que es el departamento de Jimin, pero ahí hay una planta. Cuando Jimin mostró su departamento para el documental no había plantas ni nada. Él mismo dijo que el departamento está prácticamente igual como se lo entregaron, sin comprar decoración ni nada. Las taekacas seguirán mintiendo sobre esto, y ellas han sido las principales culpables de todo el hate a Jimin y las taekukas. No solo lo odian por su relación con Jungkook, también envidian lo que es Jimin como artista y lo quieren acabar. Con la última aparición de Jimin, se enfurecieron y escribió una. Me alegra ver que está viviendo su mejor vida después de traicionar a sus fans durante una década y dejar que sufran ahora. Es tan irrelevante que ni siquiera lo etiquetan. ¿Quién está sufriendo? Acá solo había preocupación de cómo estaba él. Jimin no engañó a nadie, nunca se ha referido a su vida privada, y si se refiere a su relación con Jungkook siempre ha sido transparente en sus sentimientos hacia él, desde pequeño. Algo que ellas no pueden decir porque su favorito en esa época encontraba que Jimin era un enfermo mental, que le gustara a un hombre. Y si no lo etiquetaron, es porque Jimin no tiene abiertas sus etiquetas en Instagram. Son tan burras. Jimin sabe perfectamente quién es y nosotras como fans también. Y no lo van a acabar como artista, ni como persona. Esa gente tienen una maldad infinita. El único pecado de Jimin es ser talentoso, buen artista, ser amado infinitamente por su familia, sus fans y sobre todo por Jungkook. Todo eso les molesta, pero nunca verán a Jimin derrotado, como ellas quieren. Él es una persona fuerte, valiente y resiliente. Las taekacas nunca estarán conformes con lo que tienen de sus chip ficticio, siempre imágenes con otros miembros, sin audio, claramente intencionadas a que están solos, pero siempre hay alguien. El único interés común que hay ahí es de hacer ejercicio, nada más. Incluso en la aparición de Jungkook junto al entrenador dijo que recién estaba en esto, refiriéndose al fisicoculturismo, pero en su penúltimo live, Jungkook dijo que solo quería un poco de músculos y nada más. Así que pronto probablemente deje de hacer ejercicio de esa manera y ellas se quedarán sin imágenes. También la desesperación es grande. Inventaron que Jungkook y Tae habían ido a un matrimonio de un conocido de Tae, en cierto lugar, pero realmente fue en otro sitio y fue un matrimonio íntimo donde se invitó a su círculo más cercano. Las taekacas ratas nunca estarán en paz, porque la envidia y malas personas no las dejan ser feliz, y como dicen, una persona que es feliz, no molesta, y claramente cada una de ellas son infelices, porque viven pendientes de Jimin, tirándole odio por cada cosa que hace o dice. Mientras Jimin brilla como la estrella que es, y jamás una estrella pierde su brillo, mientras sigan llorando y muriendo de envidia. Ahora ya lo sabes. Aparecieron los autógrafos cuando Jikook comió en Los Ángeles junto a Nam y Hobby, antes de irse a Corea. Jikook no presume salidas, ellos siempre son reservados, y nunca hacen público cuando van a comer o están juntos. Salió este video donde se ve a Nam y Jimin caminando, al parecer estaban haciendo ejercicio, se dice que también se vio a Jin. Siempre es tan lindo ver a Jimin. Como sabemos, Jimin apareció en un evento global de arte y cultura que se celebró en el Grand Hyatt Seoul el 4 de septiembre. Fue organizado por la Fundación Artística sin fines de lucro K11 Art Foundation, con sede en Hong Kong. Jimin se veía radiante con su nuevo look, es rubio natural, porque con ese color se ve precioso. No solo estaba Nam ahí, sus amigos Sungwon y Seon. Creo que Jimin nos dio varios mensajes con su ida a ese evento, una claramente a los haters, demostrando que está bien, mejor que nunca, sonriente y tranquilo. Eso es porque su mente también está tranquila y sin nada que temer. Él usó el reloj Patek Philippe lanzado en 1997, el mismo que usó para un live del 1 de septiembre de 2023 y lo configuró a la hora de nacimiento de Jungkook, un gesto a su cumpleaños. Quizás ahora también quiso dar ese guiño. El look que tiene Jimin ahora,
Es muy similar al de 2017, con esos lentes con marco negro. Quizás esa época fue bonita para él y significativa sobre todo por el viaje a Tokio. Esto lo puedes creer o no, pero creo que Jimin dejó claro el mensaje. Él no está derrumbado, como lo querían ver, y que él es verdadero con sus sentimientos. No sé si a ustedes, pero ver a Jimin fue lo mejor que nos pudo pasar, más aún verlo así, todo imponente. Casi 3 millones de visualizaciones tiene su aparición en ese evento. Múltiples titulares de diarios internacionales destacando el impacto de su nuevo look. Jimin sigue y seguirá brillando aunque a muchos les moleste, y por supuesto esa luz siempre estará acompañada por su compañero de vida que es Jungkook. Jimin también lleva esa cadena, que no se la saca desde que se la vimos en el live junto a Jungkook. ¿Qué significado tendrá? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.